por lo que entiendo, como que de las primeras dudas que te saltaron con este cambio a maceta fue el tema del pH. Y mencionabas como que te habías tenido que dar cuenta de la importancia del pH en el cultivo. ¿Por qué es importante el pH en el cultivo? Ya, pues, es que eso es cuático, porque resulta que uno nunca se da cuenta del pH en el cultivo cuando está plantando en tierra, directo a tierra. Que es la misma razón de que yo también cuando me pregunté por primera vez el pH, mi primera pregunta fue como, ya, pero esta weá, ¿cómo lo hacen los árboles? Nadie le echa pH menos a un árbol, pues, weón. ¿Por qué yo tengo problema aquí? ¿Por qué yo no tengo problema, weón? Y yo nunca le eché pH menos a un tomate, pues, weón. En mi puta vida, pues, weón. Yo ya había cultivado tomate años, pues, weón. Y dije, weón, no puede ser esta weá, pues, weón. No puede ser, ¿cachai? Como que hay algo... Alguien me está mintiendo, ¿cachai? Esa fue mi... Weón, o como aquí, weón, o hay un error dentro del weón del foro, o hay un error en mi planta, o algo está que no es el pH, porque no puede ser, pues, weón. Y ahí empecé a averiguar el hecho de, por ejemplo, el tipo de agua que nosotros tenemos en Santiago y en general en el norte de Chile y en general en los lugares donde hay escasez de agua, que ahora va a empezar a hacer todo el mundo, es que tienen como el fondo buffer de pH, que un buffer de pH es una cosa que deja el pH estático en un lugar, ¿ya? Químicamente, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos buffers de pH? Es que siempre van a tratar de llevar ese pH hacia el lugar a donde está establecido. En el caso del agua, como el agua tiene magnesio y calcio, así caleta, que es lo que hace el sarro, por lo demás, cuando ustedes ven en la cañería sarro, esos son minerales, depósitos de minerales de calcio y magnesio. Y eso es exactamente la weá que hace el buffer de pH. Lo que está haciendo esa weá es alcalinizar esa agua, ¿cachai? Entonces tú después le echas a esa weá pHímetro menos. Y no sé si alguna vez se han dado cuenta, pero tú le echas ahora, no sé, por ejemplo, le echas un ácido suave, que un ácido suave vendría siendo el vinagre. Le echáis vinagre a la weá y tú veis que el pH baja caleta al principio y queda en 6, por ejemplo. Y decís, weón, perfecto, me quedó en 6, esta agua me sirve para poder regar. Pero después de 15 minutos, vuelve rápido. Weón, 6.5. Y decís, weón, ¿por qué cambió? Y en 2 días va a estar en 8 de nuevo. Eso es porque el agua de nuestra cañería tiene un buffer de pH hacia arriba, ¿cachai? Y lo mismo pasa con los sustratos. Los ácidos que producen la descomposición de la materia orgánica por bacterias y hongos son ácidos. Y es exactamente lo que eso hacen. Son buffer ácidos del sustrato, ¿cachai? Entonces, si se dan cuenta, toda la hueá se trata de un balance de pHs. ¿Por qué es importante el pH? Porque cuando tú cambies el pH, lo que va a pasar es que al igual que sale sarro en las cañerías, se van a volver insolubles ciertos minerales. Y al volverse insolubles, recordar que la planta solamente va a absorber los minerales a través del agua que absorbe. Entonces, si es que no son solubles, bueno, también lo puede absorber por la hoja, pero no estamos hablando de foliares, ¿se entiende? Como no son solubles, no los va a poder absorber. Y eso es exactamente lo que pasa, por ejemplo, con el sarro. Por eso el sarro no te sirve para... no le podías echar sarro a tu planta nomás. ¿Cachai? Lo mismo que pasa con las cáscaras de huevo. No podéis llegar y echarle la cáscara de huevo. Tenéis que hacer que haya un cambio de pH. Procesarla. ¿Y cómo lo procesan? Por ejemplo, el KNF, en el Natural Korean Farming, ¿cómo lo hacen? Le echan vinagre. ¿Por qué? Cambiáis el pH de la estructura de la cáscara de huevo, la volví ácida, y al volverse ácida, ¿qué es lo que pasa con el calcio? Se vuelve soluble. Entonces solubilizáis el calcio de la cáscara de huevo y luego al volverse soluble en este líquido que es vinagre, podéis volver a tirar al agua y se vuelve a solubilizar, ¿cachai? Y así funciona. Entonces el primer juego que uno tiene que entender es el juego del pH. Es el primer juego que uno entiende, que es complicado, pero uno después ya empieza a cachar como ya. Aquí ya lo empiezo a dominar, ¿cachai? En algún minuto pasaba que mis plantas no estaban bien, ¿cachai? Y como mi pregunta era ¿por qué no están bien? Y tratar de solucionar específicamente ese problema hasta que aparecía un nuevo problema, ¿cachai? Ese fue mi método de aprendizaje constante. Yeah. Entonces era como, ya, solucioné el problema del pH y logré entender esa weá, que de hecho, cuando lo entendí, que fue una weá pa'l pico, fue la primera vez que se me ocurrió, que tenía, weón, 20, y que fue una weá bien... que fue una weá bien estúpida, pero era como, obvio que era eso, que fue la primera vez que recolecté agua lluvia. Yeah. Y recolecté agua lluvia porque, por una weá que al principio era como, a mí siempre me decían que cuando uno
ocupaba el agua de lluvia como que el agua de lluvia siempre esta weá como que dicen los viejos, que es como que trae como energía, ¿cachai? Y yo soy súper poco místico, pues weón. Para mí las místicas como que para mí me generan como un poco de... Es todo lo contrario de lo que yo soy, ¿cachai? Que es como yo quiero saber qué weá pasa. ¿Positiva o negativa? Claro, como de qué energía, ¿cachai? Como de a dónde, ¿cachai? Como... Entonces como que me pasaba esa weá. Claro, como que necesitaba saber como que por qué, ¿cachai? Y un día se me ocurrió empezar a regar con el agua de la lluvia que acumulé, weón, agarré unos baldes de basura, los llené con agua y con esa weá regué todo el principio del mes. Y nunca había tenido una planta tan bonita. Y ahí fue, caché la weá, dije, acá hay algo, ¿cachai? Acá hay una weá. Y al principio fue como, mierda. Acá hay un mensaje. No, aquí lo primero fue como, mierda, de verdad existe la energía, ¿cachai? Como, esa fue mi primera reacción, como, mierda, estuve equivocado. Mi tata tiene razón. Sí. Concha su madre. A esa iglesia hay que ir, Conche tu weón. madre, weón, me equivoqué, ¿cachai? Y ahí fue porque me di cuenta que los problemas de pH que tenía habían desaparecido, ¿cachai? Y fue la primera vez que me di cuenta que no era el vinagre la weá que estaba haciendo el efecto, ¿cachai? Era otra cosa, había algo que hacía, y ahí descubrí la weá de los buffers, y ahí me di cuenta de la calidad del agua, ¿cachai? Que dije, hay algo en el agua de la llave que no tiene el agua de la lluvia que hace esto, ¿cachai? Y la segunda weá que me di cuenta es que siempre, yo además, porque los foros siempre decían como es mejor dejar el agua de la llave y después ocuparla una vez reposada cierta cantidad de horas para que se le vaya el cloro, ¿ya? Y yo siempre seguía esa misma receta, pero siempre notaba algo en el agua de la llave que no pasaba siempre en el agua de la lluvia. Y era que en el agua de la llave, una vez que pasaba cierto rato, empezaba a salir algas. Y yo me empecé a preguntar, ¿por qué salen algas en esa agua? ¿Por qué en ese balde salen algas y en el de la lluvia no salen algas? ¿Cachai? Me empecé a preguntar la agua. Y ahí llegué a la idea de que al final las algas tenían que estar alimentándose de algo. Y eran los minerales que tiene el agua, porque claro, el agua de la cañería tiene algo de minerales, mientras que el agua de la lluvia es cero, Sí, es no, súper, no. es claro. Y más encima yo no tomaba agua de la canaleta, dejaba una hueá grande, Conectando directo. exacto, como un montón de 4 hueas, ponía unos plásticos con palo, entonces hacía como un bidón, Embudo. ¿cachai? Un embudo. Y agarraba. A los sobrevivientes. Sí, es que además era como que siempre era, como que no sé, siempre trataba de aislar la weá, porque siempre decía, y si agarro la de la canaleta y la canaleta tiene algo y me caga la weá, Tratabais de que fuera lo más. Lo la que- muestra más real. pues para tratar de cachar qué estaba pasando, porque si no, no podéis separar factores, pues, ¿cachai? Como que tenéis que ir separando factores para poder decir, ya, sí, ahora esto fue lo que pasó. Y claro, pues y ahí empecé a cachar entonces la hueá del agua, empecé a cachar la hueá de los fertilizantes en Flora, y ahí fue como la primera vez que después llegó un amigo y me dijo, me enseñó la hueá del fotoperiodo. Y ese fue mi tercer cambio importante. Bueno.